tardes. Bienvenido a la materia de turismo y patrimonio. Mi nombre es Juan Moreno, soy abogado y técnico superior en turismo. Le doy la más cordial y efusiva bienvenida a esta casa de estudio del Instituto IESIP, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Con las puertas abiertas a ustedes, comenzando este trimestre. Muy emotiva esta materia, turismo y patrimonio, porque nos da a conocer la identidad que nosotros tenemos, primero como tachirense, segundo como venezolano, y tercero como personas del mundo, ciudadanos del mundo. Bonita esta materia, muy bonita, como lo expliqué en la bienvenida. Tenemos 4 unidades, de las cuales se van a desarrollar 4 actividades en la misma. La primera actividad que está subida a la plataforma es un mapa conceptual. La segunda actividad es un ensayo. En la tercera unidad tenemos una exposición virtual, de la cual quiero que hagan presencia, o no, deben hacer presencia en la misma. Y por la última y cuarta actividad tenemos un trabajo de investigación. Como le dije al principio, una materia muy bonita de aprender, interesante, muy emotiva en cuanto a lo que es el turismo y el patrimonio en sí, los valores que nosotros tenemos, las identidades, como lo dije al principio, de lo que nosotros somos aquí y en el mundo. Y recordemos, por lo menos aquí en Venezuela, pues cada región, por decirlo así, cada estado, hasta dentro del mismo estado, cada lugar tiene su identidad. Y eso es muy bonito de observar y de conocer en cuanto a lo que nosotros vivimos diariamente y lo que se ha vivido, porque todo eso influye en ese conocimiento. Como podemos ver, la materia pues tiene desarrollar en las unidades. En la unidad 1 tenemos identidad de patrimonio, la definición es distinta a lo que es entidad, lo que es cultura, lo que son los valores culturales, los recursos culturales, la definición y clasificación del patrimonio. En la unidad 2 tenemos características de los periodos históricos de Venezuela, manifestaciones más relevantes de los periodos precolombinos, colonial, republicano, federal, moderno y contemporáneo, yacimientos arqueológicos, petroglifos, construcciones civiles, militares y religiosas. Un detalle muy bonito, por lo menos aquí en Venezuela, pues en Táchira, en San Cristóbal, tenemos 3 áreas donde hay ciertas estructuras militares que mucha gente o muy poca gente conocen, que se realizaron en base a los organismos militares que tenemos en el país. Manifestaciones del patrimonio, identificar, esa es la cuarta unidad, identificar las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio nacional, regional, local, determinar la importancia de las manifestaciones culturales, patrimonio histórico, el uso adecuado de los espacios propios del patrimonio histórico, patrimonio natural que viene anexado, y por último, preservación y conservación del patrimonio. Todo eso lo tenemos durante este trimestre a desarrollar en la materia. Sí, eso en cuanto a lo que es el patrimonio y turismo y lo que es la cultura. Después que tiene un año trabajando, ¿cuántos días de vacaciones salen? De la forma en que se encuentra. Fíjese una cuestión, la cultura popular hoy en día, tenemos que desarrollar ese concepto de cultura, no solamente desarrollarlo, sino como nosotros lo vivimos actualmente, con toda la variante que hemos sufrido a lo largo de los años y las mismas situaciones que hemos vivido, porque nosotros, las generaciones que estamos, sean la edad que tengamos, estamos viviendo en esta época, pues hemos sido protagonistas de muchas situaciones históricas que de alguna manera no ha identificado dentro del país. Por lo menos, comencemos, ¿qué es el concepto de identidad cultural? La identidad cultural
como lo refleja el conjunto de manifestaciones socioculturales que le provee a los individuos pertenecientes a una comunidad un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Dicho de otro modo, se trata de una forma de identificación colectiva mediante la cual los miembros de un determinado grupo social y entendidos como una cultura se diferencian de quienes no forman parte del mismo. Entonces podemos ver que esa identidad cultural está en las creencias, en las tradiciones, en los símbolos, en las costumbres y valores. Por lo menos aquí en Venezuela, en las partes de creencias, la mayoría de la población venezolana es de creencia católica. Y eso nos ha identificado por la misma transculturización que hubo en el momento de la colonia y de los padres españoles que llegaron aquí a colonizar nuestro país. Entonces, en cuanto a creencias, tenemos esa identidad cultural que es de mayoría católica. Tradiciones, infinidad de tradiciones. Venezuela tiene tradiciones en cualquier parte del país. Unas son a nivel de la misma sociedad, del mismo país, como otras son a nivel local. Por lo menos una tradición a nivel local, lo de Santo Cristo de la Grita, que se ha vuelto en los últimos años, y le estoy hablando de menos de 8 años o 7 años para acá, que se ha vuelto una tradición caminar hasta el Santo Cristo de la Grita. Anteriormente eran pocos contados los ciudadanos que lo hacían, pero está dentro de la misma tradiciones que tenemos. Tradiciones a nivel nacional, el jugar trompo, la época del trompo. Esos son épocas de tradiciones. Los papagayos o las cometas son épocas de tradiciones, pero son tradiciones generalizadas, ¿sí? Como también hay tradiciones muy locales, ¿sí? Una tradición local, la Virgen de Tálida, ¿sí? La celebración, tradiciones locales, las ferias de San Sebastián, ¿sí? Que antes eran internacionales, aún todavía se mantiene ese ritmo de lo internacional, pero podemos hablar ya de una tradición local. Aunque parezca mentira, el tachirense, muchos tachirenses en la época de feria salen de vacaciones, no les gusta estar en la feria. A nivel de esa identidad cultural tenemos símbolos, ¿sí? Tenemos costumbres y valores. ¿Cuáles son las costumbres aquí en Táchira? Bueno, una costumbre es el muy tradicional caldo de papas, ¿sí? Es una costumbre. Eh, las cuestiones de las comidas, las asaduras y eso son costumbres aquí que en otra parte no se evidencian. Por lo menos una costumbre en Caracas, vamos a hablarlo algóricamente, comer caraotas con azúcar. Es una costumbre allá, ¿sí? En Barquisimeto es una costumbre, en Lara, Estado Lara, es una costumbre que ustedes a cualquier hora tienen arepa en la mesa, la arepa, y ellos las hacen de una manera muy diferente a como nosotros lo hacemos aquí en los Andes, ¿sí? Ellos no la colocan en lugares, sino ellos la hornean. Bueno, en el caso del tiempo que yo viví allá en Lara. Costumbre, bueno, en Bolívar, ¿sí? Los jugos que se toman allá, que aquí nosotros no lo tenemos. Todo eso hace relatividad a lo que es la identidad cultural que nosotros tenemos. Y fíjese que aquí lo dice, dicho de otro modo, se trata de una forma de identificación colectiva mediante la cual los miembros de un determinado grupo social entendidos como una cultura se diferencian de quienes no formen parte del mismo. Y fíjese este detalle a nivel jocoso. ¿Cómo reconocían a un tachirense anteriormente cuando iba para Caracas? Por el viaje de pan que se lleva. Uno de los mejores panes del país, por no decir el mejor, es el del Táchira. Y aquí
cada quien que viajaba a Caracas llevaba su bolsa de pan. Me acuerdo yo que en ese autobús olía a pan, bueno, hasta decir basta, el autobús que uno viajaba, que eran los famosos Mercedes. Pero bueno, hay una identificación, es la forma de hablar, la forma de expresar, la diferencia nada más de esta palabra, el usted al tú, de la gente del centro, o sea, el respeto, todo eso varía de una manera de identidad cultural local de cada región. Todos poseemos una identidad cultural, es verdad, que en gran parte está determinada por las condiciones de nacimiento y por la cultura hegemónica, mayoritaria recibida. Sin embargo, también influyen los subgrupos a los que pertenece dentro de su cultura. ¿Cuáles son esos subgrupos? Bueno, simplemente los pueblos que están aledaños, los caseríos, que también mantienen sus tradiciones y su identidad cultural. Así, dentro de una cultura oficial generalmente consciente con la cultura o identidad nacional, como estamos hablando a nivel de todo el país, existen distintas subculturas o subgrupos que, a pesar de formar parte de la mayoría, presentan rasgos diferentes. La gente de los Andes es muy diferente, tanto en rasgos, en la forma de hablar, de expresarse, con la gente del centro y más con la gente al oriente del país. Pues. La gente de la costa es muy diferente a la gente de montaña. En todos los ámbitos hay diferencias de rasgo físico, de rasgo del hablar, de la forma de algunos términos, algunas palabras que normalmente lo convivimos siempre en nuestras áreas. Pues. Aunque ahorita, a raíz de todo esto, a raíz de la situación del país, a raíz de la pandemia, ha habido mucha transculturización que hace 10, 15 años, 20 años no existía. Ustedes conocían a una gente de Caracas aquí cuando llegaban, por las mismas expresiones, por la forma de hablar y todo. Hoy en día aquí hay mucha gente del centro del país, aquí en San Cristóbal. Entonces, podemos decir que así dentro de una cultura oficial, generalmente coincide con la cultura o identidad nacional, existiendo distintas subculturas o subgrupos. Las entidades culturales, sin embargo, no son monolíticas o totales. Una persona puede ser más o menos tradicional en su manera de entender y ejercer su identidad y su cultura. Y eso lo podemos notar que, fíjese, es tanta la diferencia con el ciudadano de Colombia, aquí mismo en la frontera de Cúcuta, que el ciudadano aquí de San Cristóbal. ¿Sí? Entonces las culturas se han reflejado en una identidad que nosotros mismos nos podemos dar cuenta al solo hablar con ellos mismos. Pues ustedes mismos bajan aquí a Cúcuta y hay una cultura muy diferente a la que tenemos aquí en San Cristóbal, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, esas culturas no son monolíticas o totales, sino se diferencia, depende de la zona donde estén. Y también podemos ver que hay personas que son tradicionalistas, ¿sí? Eso también se ve en la edad. Yo particularmente, yo soy muy tradicional. Hoy en día mantengo algunas tradiciones que ya los jóvenes de hoy en día, que somos de la misma generación, yo dice que son de otra generación, no, somos de la misma generación porque estamos en la misma época, pues, pero ellos tienen otros pensamientos, otra forma de pensar. Entonces esa identidad cultural que hoy en día se maneja a nivel turístico, debemos reflejarlo en todas esas áreas patrimoniales que nosotros tenemos, ¿sí? Y eso muchos turistas lo ven, lo practican, lo viven. Ustedes van a Asia y lo primero, bueno, el turista que le gusta eso, es conocer la parte religiosa, la parte cultural, ir a los templos, pero cuando ustedes están allá, se dan cuenta de que, bueno, uno en cierta manera es pequeño ante el mundo y que a nivel cultural y a nivel de identidad
no nos asemejamos, sino somos bastante y bastante diferentes hasta aquí mismo. Y podemos hablarlo aquí mismo en San Cristóbal, pues. Y yo me he dado cuenta de eso, por lo menos yo particularmente he sido muy detallista. Aquí mismo en la ciudad, la gente de la parte alta de la ciudad es más tranquila, es más dada, por decirlo así, que la parte baja de la ciudad, donde yo vivo. Eso, bueno, todos los días ahí hay fiesta y de todo. Entonces son cuestiones que se asemejan en esa área y también nos identifican con los mismos pueblos, las mismas tradiciones culturales o locales que tienen los pueblos. Esa identidad tiene una importancia, ¿sí? Y esa importancia la podemos reflejar nosotros en cada uno de los sitios que visitemos o cada forma de cada quien como lo es. Y eso está reflejado en la propia historia del mismo sector, de la misma área, del mismo estado, del mismo país. ¿Sí? Por lo menos la pelea de palos que se realiza, que es una danza que se realiza en el Tocuyo, en el estado Lara, eso es una tradición de ellos que viene de los ancestros de los esclavos que habían en la época aquí en Venezuela. Eh, Ellos para asemejar, para no perder las costumbres de su tradicional eh, de ser guerrero, pues lo convirtieron como una especie de danza en ese sentido, y eso es una identidad cultural allá mismo en el Tocuyo. ¿Sí? El conocimiento y la aceptación de esa propia identidad cultural permite enfrentar las ajenas de la tolerancia y entendimiento, sin sentir que el modo de hacer las cosas, lo demás, es una amenaza para las propias personas. ¿Por qué quiere decir esto? El turista cuando viaja, que muy pocos turistas, muy pocas personas le dice a esa persona cuando va a viajar, a ese ciudadano, de la parte de tolerancia y que muchas veces uno mismo cae. Y uno tiene que darse cuenta que esa es la cultura, esa es su identidad. Por lo menos un ejemplo, cuando yo viajé a Nepal, por lo menos una de las cosas que me impresionó a mí es que allá, después me lo estuvieron explicando, los mismos días, el 90% de la población, el 80-90% de la población de Nepal es hindú, practica el hinduismo y el otro restante por ciento, un 18-17% es budista y el otro porcentaje son las religiones de minoría, católica y eso, muy poco. Pero dentro de eso lo que quiero observar es que ustedes iban para un templo budista y bueno, espectacular, la paz, la cuestión, los olores, el sonido, todo lo que se presentaba ahí. Pero iban para un templo hindú, pues, lamentándolo mucho, pues, no lo que uno ve en Discovery y eso, pues habían sacrificio de perros, de animales, hasta se lo comían y entonces. Pero eso es cultural, ¿qué más? Uno podrá defender a los animales y todo, pero es el área cultural de ellos. Igual que en Nepal, por lo menos cuando la persona fallece en Kamandú, porque, ellos no lo enterran como nosotros aquí, ellos lo llevan a una especie de templo, ¿no? Cerca de un río donde nosotros fuimos. Eso tiene un nombre raro que no recuerdo ahorita, pero lo colocaban en, en unos altares a la persona con bastante palma, porque mientras más salía más humo, la persona supuestamente más se purificaba. Y ahí duran días quemando el cuerpo. Es cultural, ¿sí? Y la parte de los monjes, la parte de arriba, la persona cuando fallece, pues la descuartiza y se la dan a los amuros porque también es algo así. Igual que hasta la misma comida, el curry. Curry, mientras más ustedes huelan a curry, mientras más comen curry allá, porque allá todo tiene curry, hasta los pepitos, usted más espiritual. O sea, cuestiones que son nosotros culturales y eso asemeja lo que es la tolerancia en las personas.
Y se lo digo por experiencia propia, que hasta los mismos turistas cuando vienen aquí, una cosa es nosotros cuando comemos arepa, que a nosotros nos parece sabrosa y más que todo rellena con lo que nosotros queremos, que el turista que viene de afuera, que para lo que nosotros es esa identidad cultural que es sabrosa y nos parece, para otros no les apetece, pues. O se la comerán una sola vez, pero más nada. O sea, todo eso diferencia eh, en cierto sentido. Igual que cuando uno viaja, por lo menos si ustedes viajan para Francia, pues, y si están en época de invierno, no se les asombre que un desayuno sea con puro dulce, pues, puro, porque eso es lo cultural de ellos. Entonces debemos respetar esa tolerancia. Fíjense los elementos de la identidad cultural. La identidad cultural tiene ciertos elementos, ¿sí? De los cuales ahorita lo venían hablando. Esos elementos son la lengua, ¿sí? El lenguaje. Una importante porción de toda identidad cultural reside en el lenguaje, es decir, en el idioma que se habla, pero también en los dialectos geográficos y sociales. Y eso lo estamos hablando porque esos dialécticos geográficos y sociales se presentan hasta en un mismo sector de la misma ciudad, hasta el mismo sector del mismo estado, hasta diferentes sectores del mismo país. Un margariteño no habla igual que un andino, y eso es una identidad. Un andino no habla igual que una persona de Apure. Sí, y eso es identidad. Yo muchas veces cuando tocamos este tema de la parte cultural y la parte de identidad, en cierta forma uno mira ciertos países porque ellos se identifican eh, con lo de ellos, pues, por lo menos Colombia. Una identificación del colombiano es el vallenato. El vallenato lo identifica como una identidad cultural y usted ve un colombiano bailando en cualquier otra parte del mundo vallenato y eso es la inspiración de ellos. Y lo reconocen y eso lo han trascendido a otros países, pues hasta en Japón lo han trascendido. Pero nosotros venezolanos pues siempre tenemos ese problema de esa identidad porque peleamos por, no, que la música llanera es la identidad nacional, pero entonces el andino, no, la música andina es la identidad nacional. Y entonces hay ese conflicto de los valores, pero siempre he mirado que yo siempre he dicho que ojalá y tuviéramos una identificación como tal, como lo tiene por ejemplo, aquí el colombiano, que se identifica con el vallenato. Esa identidad es en parte a la lengua, en parte a la forma de hablar, en parte a la forma de cantar, pues identifica esas regiones del país o de los mismos estados donde estamos viviendo. Puede tener una identidad cultural distinta a la otra, a pesar de que profesen la misma identidad nacional. Sí, es verdad, todos profesamos la misma identidad nacional, todos somos venezolanos y todo, pero las culturas varían muy diferente a las culturas que nosotros tenemos de una región a otra. Y hablo de regiones y hasta en el mismo estado. Entonces, una de esas características dentro de esa identidad tenemos la lengua. Otra característica es la religión. La religiosidad y las tradiciones morales, éticas y místicas de una cultura pueden ser similares o sustancialmente distintas a las otras, dependiendo de los patrones históricos, y ellos juegan un papel fundamental en la identidad cultural. Incluso si se trata de personas ateas. Por ejemplo, los occidentales tendemos hacia una moral cristiana, católica, protestante, dado que fue la religión mayoritariamente durante muchos siglos. Y fueron, como lo dije al principio, de la conquista de los españoles. Hasta la misma usanza de las construcciones de los pueblos a raíz de la conquista aquí en Venezuela es español. Ustedes van para los países de Europa, aparte de España, Francia, Italia y eso, usted no ven plazas. Usted no ven plazas, ni las plazas están hechas así como la usanza de la arquitectura española, por decirlo así, que son una plaza y 10 cuadras cuadradas exactas. Y aquí hay pueblos exactamente creados de esa manera, la usanza de las normativas españolas. Una plaza y 10 cuadras cuadradas.
Todo eso identifica la identidad nacional del venezolano y de lo que nosotros traemos como tradición. Entre eso está, vuelvo y lo repito, la religión que nosotros profesamos, a pesar de todo, pero la mayoría es católica. Y ustedes se trasladan a otros países y ustedes piensan que la única religión del mundo es el catolicismo. No, ustedes se dan cuenta de que el catolicismo es una de las religiones de las tantas que se practican a nivel mundial. Ustedes van para los países árabes y otro tipo de religión, ¿sí? Van para Japón y tienen otro tipo de religión. Entre esas características de la entidad también tenemos las etnias. Los orígenes raciales y étnicos suelen incidir importantemente en la identidad cultural, dado que tradicionalmente las comunidades se han agrupado en torno a ideas comunes de raza, cultura y geografía. Por ejemplo, la identidad cultural afroamericana en los Estados Unidos es la más intensa y combativa dentro de la identidad nacional estadounidense. Y aquí en Venezuela podemos tener esas etnias que eran de los principios de los esclavos que fueron esclavizados aquí en el país a raíz de la conquista de los españoles que ellos los traían aquí. Acuérdense que en esa época había un compendio de diferentes, por decirlo así, clases sociales, a pesar de las etnias. Estaban los blancos de orilla, estaban los blancos españoles, estaban los españoles en sí, estaban los esclavos, estaban los mutanos, o sea, un compendio de raza. Y fíjense un detalle, en la Segunda Guerra Mundial, Venezuela tenía abiertas las puertas a todos los inmigrantes. Aunque ustedes no lo crean, Venezuela fue uno de los países mayores receptores inmigrantes después de la Segunda Guerra Mundial, que hoy en día, por lo menos uno que conoce, que ha leído y eso, no se explica cómo esa situación racial y cultural con el venezolano cuando nosotros aquí recibimos, bueno, por decirlo coloquialmente, a Titirimundachi, como se dice, pero aquí llegaron mucho. La colonia Tovar viene y fíjese, la colonia Tovar viene de esos alemanes que venían huyendo, pues. Otros alemanes que se quedaron fue a raíz de ese famoso barco que incendiaron ahí en Puerto Cabello cuando se inició la Segunda Guerra Mundial y le dijeron a Venezuela, y fíjese este detalle, para decirlo así rápidamente, el barco llega de Alemania, ese barco carguero que llegó, y comienza la Segunda Guerra Mundial y lo mandan al barco a quedarse en puerto mientras que está. Aquí en Venezuela esos alemanes le dieron de todo, pues, o sea, allá están las ruinas del barco. Cuando vayan ustedes ahí en la playa de Puerto Cabello, ahí está. Le dieron abrigo, le dieron comito, y después de estar meses aquí, hacerse amigo al capitán del barco, le dieron la orden de quemar el barco. Bueno, esa gente casi la iban linchando aquí en Venezuela cuando quemaron el barco. Y esos alemanes se quedaron aquí. ¿Sí? No solamente hablando de la colonia Tovar, sino hay otras poblaciones en Aragua que fueron creadas por los mismos esclavos. ¿Sí? Entonces vemos que esa identidad cultural que nosotros nos asemeja y nos relaciona pues viene de esa época. También las clases sociales, los tratos sociales. Aquí en Venezuela no se ve mucho. En otros países, en Colombia, sí se ve mucho los estratos sociales. Es más, ellos los tienen dentro de la misma legislación colombiana y los tipos de estratos. Esos estratos sociales, una comunidad también comparte rango de identidad cultural, que pueden ser exclusivos o inclusivos, o que les permite identificar entre sí a sus miembros. Una forma de habla, de baile o de imaginario compartido suele distinguir las clases obreras de las adineradas. Por lo menos también podemos tener esa identidad que nos manifiesta cada uno con esa clase social en las mismas organizaciones que tenemos. Pero aquí en Venezuela
muy poco se da en ese sentido. ¿Cuándo se da la pérdida de la identidad cultural? Estos procesos de cambio de identidad cultural pueden llamarse de distintas maneras. Uno le dicen aculturación cuando se sustituye elementos de la propia cultura por lo proveniente de otra, como consecuencia de actos de violencia, conquista, invasión, colonización, etc. Esa aculturación hoy en día la tenemos aquí en Venezuela. Tenemos ese proceso, no por actos de violencia, sino por la misma entrada de connacionales a nuestro país que han venido de otras latitudes y han tenido tiempo en esas latitudes y aquí han llegado con parte de esa cultura. La transculturización, cuando dos o más culturas intercambian elementos, usualmente acompañando actividades de intercambio comercial, económico, etc. Son fenómenos naturales e inevitables que enriquecen ambas culturas. Hoy lo podemos ver hoy en día a través de las redes sociales. Hay mucha transculturización y esa información pues la llevamos nosotros a nuestras familias. Una comida, una forma de hablar, bueno, muchas situaciones que hoy en día se han manifestado a través de las redes sociales que ha habido esa transculturización. Y entre eso podemos, bueno, hoy en día están esos fenómenos de los influencers, ¿sí? Que eso también, de alguna manera, influye en la culturización de la sociedad. Tenemos la inculturización cuando un individuo abraza elementos provenientes de diversas culturas y lo asume como propio, sin sentir la necesidad de defender alguna como propia. Y eso lo podemos ver en algunas personas que hoy en día manifiestan, ustedes lo ven, que abrazan cierto tipo de cultura. En Valencia han llegado mucha gente de Asia, por lo menos muchos árabes. Y he conocido, cuando estuve en esto, el año pasado en Valencia, conocí gente venezolana que andaba con la usanza de los árabes. Han abrazado, no necesitan defender nada, pero andan en eso. Esos valores culturales tenemos que también reflejarlos, tenemos también que tener conceptos, que esos valores culturales, ese conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones y relaciones que nos identifican o identifican una sociedad o un grupo de personas. El acervo cultural de una sociedad, comunidad o etnia está recopilado en los valores culturales, por ello son diferentes y exclusivos en cada grupo social. Por lo menos ese patrimonio de que nosotros podemos decir que tenemos un acervo cultural, un ejemplo lo tenemos aquí en Carpaccio, con el mausoleo de Cipriano Castro. Eso es una identidad cultural que el mismo carpachense lo realiza. Asimismo, tenemos unos valores y una identidad cultural que la reflejamos en nuestra actitud, en los cambios sociales, en esos ahorita ida y venida de nuestros hijos, nuestro país, de nuestros padres que han durado en ciertos países y han regresado otra vez a Venezuela. Bueno, muchachos, con esto pues terminamos la clase, ¿sí? Espero contar con ustedes en la próxima. Por favor, todo por la plataforma, ¿sí? Una vez más, bienvenido. Completen la actividad, no la dejen para última, ¿sí? Vean la fecha desde que se comienza y son actividades que van a repercutir y van a aprender en ustedes mismos. De mi parte, bendecido fin de semana. Estaremos en la próxima clase, muy atentos y atentos por la plataforma. Agradecido.